En 1964 fue detenido un grupo conformado por hermanas a quienes apodaban las Poquianchis. A este grupo se les asocia más de 90 asesinatos confirmados, los cuales se pueden extender hasta 300. Esto pondría a México en la cuna número 1 de asesinos seriales a nivel mundial. ¿Qué pasa cuando es nuestra propia familia quien forma inimaginables atrocidades? Y peor aún, tú formas parte de ello. Hola, sean bienvenidos mis queridos tejedores de pesadillas. Yo soy Fer Padilla, su asesora en criminología, y te invito a que te prepares, te pongas cómodo, porque este episodio va a ser duro de escuchar. Hoy hablaremos sobre las Poquianchis, 4 mujeres que son consideradas como las asesinas en serie con mayor cantidad de víctimas en la historia de México. Un caso que dejó al descubierto todo el tema de la corrupción y la impunidad en nuestro país, así como sabremos hasta dónde es capaz de llegar el ser humano por dinero. Hoy, como ya lo vieron, nos acompaña alguien muy especial, muy querido por todos, nuestro fotógrafo y periodista profesional, Sergio Bocanegra. ¿Cómo estás, Sergio? Pues un poco nervioso y la verdad, les soy honesto, muy incómodo de hablar sobre este tema. Para mí el caso de las Poquianchis es difícil de tocar, sobre todo por la cantidad exorbitante de víctimas que perdieron la vida a manos de estas mujeres. Sí. A lo largo de este episodio les contaremos pues los datos más puntuales y los datos más reales o que están más cercanos a lo que realmente ocurrió. Digo, hay muchísimas fuentes, por todos lados se habla acerca de ellas y te dan fechas que la verdad no coinciden. También lo tocaremos en algún momento, que no coinciden ciertas fechas, pero traemos los datos más específicos, Fer. Perfecto, y es así que abrimos este espacio lleno de ciencia, libros, magia e historias de terror. Esto es el Antipodcast. ¿Te parece bien si comienzo con este caso, Serge? Perfecto. Quiero hacer una pregunta muy puntual sobre quiénes formaban parte de esta horrible familia. Estaba conformada por el papá y la mamá, que era Isidro Torres y Bernardina Valenzuela, que estaban dentro de un matrimonio bastante disfuncional. Ellos tiempo después tendrían 4 hijas, que se piensa, de acuerdo a lo que nos mencionabas, que hay ciertas variaciones en este caso, que algunas de ellas nacen en Jalisco, pero no, está confirmado que ellas nacen en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Correcto. La primera de ellas fue Delfina, que nace en 1909. Ella sería la cabeza, la líder del grupo que se formaría más adelante. Después le sigue María Luisa, que nace en 1912. Después María del Carmen, que nace en 1913. Y la más chica era María de Jesús, que nace en 1924. Que para fines de este caso, a María Luisa también la conocían como Eva, así que nos vamos a referir a ella como Eva y a María del Carmen como Carmen, para no perdernos en todos los nombres y no hacernos tantos bolas. Perfecto, sí, me parece muy bien. Bueno, antes de continuar con ellas, me gustaría profundizar en el papá primero, en los padres. Isidro Torres era una especie de vigilante de policía durante el gobierno de Porfirio Díaz. Ay, que no vamos a hablar mucho de este personaje, sí, pero sí me gustaría darles un poquito de contexto a nuestra audiencia, a nuestros antisuscriptores, para que sepan un poquito acerca de qué pasó en México. Porfirio Díaz fue prácticamente un dictador que estuvo en el poder más de 30 años. Esto después de que se opusiera a la reelección de Lerdo de Tejada, nuestro anterior presidente. De ahí pues se desató toda esta dictadura, hizo cosas tanto positivas como negativas, como las desigualdades sociales, prácticamente le quitó los derechos a los indígenas, entre otras cosas más. No todo es color de rosa, como en los libros de historia se nos pinta. Sí, un salir huyendo del país y los revolucionarios que se hagan bolas como puedan, ¿no? Exacto. Patitas pa' que las quiero. Pero bueno, regresando a Isidro, este hombre era una persona que tenía problemas con el consumo de bebidas embriagantes. Era un tipo muy autoritario, muy déspota. Era... ¿Cómo lo describo, Sergio? Era una auténtica basura. Era muy cruel y despiadado, sin duda. Y parte de esta personalidad, vamos a llamar, también la pasaba en casa. ¿Por qué? Porque siempre maltrataba de maneras que no les puedo describir aquí, muy muy fuertes y graves, tanto a su esposa, a Bernardina, como a sus 4 hijas. Y parte de esta educación fue llevar a sus 4 hijas
a su trabajo para que ellas presenciaran cómo les causaba dolor a los prisioneros y también cómo les quitaba la vida de formas muy, muy fuertes. Era él, pues este vigilante durante mucho tiempo, todavía después de la revolución y aún durante el gobierno de Venustiano Carranza. Claro. Ya para este momento, pues hacía más esto de ejercer poder, pero de una forma totalmente injusta. O sea, ya no era como que seguía las leyes o lo que se indicara por parte del gobierno. Ya era porque yo puedo y porque tengo pantalones. Así claro. Lo veía, ¿no? Entonces, de su mamá nada más se sabe de Bernardina, que era una mujer muy sumisa. Digo, al final del día era una mujer que sufría violencia todo el tiempo por parte de su esposo. Y también era muy religiosa. Ah, claro. Siempre se la pasaban en la iglesia, ¿no? Rezando y todo. Cosa y argumento que usarían más adelante las 4 hermanas para todo el caso en sí. Y es que aquí quiero tocar varios puntos antes de que continúes, Fer, disculpen. Porque por un lado tenemos a quien ya mencionaste, a Venustiano Carranza, que él prácticamente fue quien derrocó a Porfirio Díaz. Nuevamente un poquito de contexto histórico aquí en México. Sí. Por un lado tenemos a gente que apoyaba a Venustiano Carranza. Sí. Y por otro lado a Porfirio Díaz. Esto fue lo que llevó prácticamente a la Revolución Mexicana, que se dio en 1910 y que bueno, esto trajo consecuencias a niveles sociales, económicos, etcétera, aquí en nuestro país. En otro punto, también yo tenía entendido que este hombre Isidro llevaba a sus hijas a prisión, no solamente para que viera el nivel de bajezas que hacía con los prisioneros, sino que también a ellas las llegaba a castigar. Cada que ellas cometían algo, no sé, se ponían de rebeldes o hacían algo en contra de lo que estaba bien para él, las metía en una de estas prisiones y las dejaba ahí como por 2-3 días para que aprendieran la lección. Pues yo les voy a contar algo sobre esto precisamente. Era tal la situación en casa que Carmen, la tercera hija de las 4, un día, sin que estuviera Isidro presente en casa, ella se escapa de la casa junto con su novio. Esto, ella siendo una adolescente. Su novio se llamaba Luis Jasso y él era bastantes años mayor que ella. ¿Cuántos? No se sabe, hay como un variante de entre 25, 30 y tantos años. O sea, hay mucha variación en la posibilidad de edad. Sí, es que, o sea, les mencionábamos que hay una cantidad enorme de datos que no están por 100% confirmados. Pero yo, por ejemplo, había leído que este hombre le llevaba hasta 50 años de edad. Sí. O sea, imagínate el nivel de diferencia que tenían, no solamente en cuestión de edad, sino también psicológica, la manipulación que pudo haber existido por parte de este hombre. Sí, de vámonos, así es. Pero pues también la situación en casa no era nada grata. Entonces, pues ella se escapa, Isidro la empieza a buscar por cielo, mar y tierra, y a la hora que la encuentra, no saben la santa madre que le puso. Y no conforme con ello, la lleva y la encierra en una cárcel, en una prisión, sin ningún tipo de proceso judicial, nada. O sea, porque él quiso y ahí la encerró. ¿Cuánto tiempo creen que la dejó ahí? ¿Cuánto fue? Pues fue 1 año, 2 meses. No. Sí, o sea, fue muchísimo tiempo. Pero para esto, en este mismo lapso de tiempo, Isidro es buscado, es enjuiciado por parte de las autoridades y por el mismo pueblo, porque resulta que él estaba buscando a un presunto delincuente que se llamaba Félix. Y este muchacho pues no tenía ningún antecedente ni nada por el estilo, no era nada comprobable, se piensa que tenía más bien un tema personal, Isidro, tanto con Félix directamente. Claro. Entonces, un día que lo encuentra Isidro a Félix, saca su arma y la detona constantemente hasta que se acaba las balas en el muchacho por la espalda, y obviamente Félix queda en el piso. Sí, y él se fuga y se piensa que se fue para Jalisco, pero esta información tampoco está 100% verificada, y únicamente se supo que trabajó de arriero y que se mantuvo prófugo durante el resto de sus días. Después de bastantes meses, Carmen, recordemos que estaba en prisión siendo adolescente, llega un tipo que conoce de unos 50, 60 años aproximadamente, que era dueño de una tienda de abarrotes y de una cantina, un bar. Y él le ofrece sacarla. Ella obviamente acepta, pero pues, ¿qué creen? ¿Qué pasó? Obviamente mantuvieron una relación amorosa. Fer, ¿y no se sabía la edad exacta de ella?
No, nada más se sabe que era adolescente y que Ok. se va con ese tipo porque la saca. Pero, o sea, es de extraordinariamente la diferencia muy notable de edad, ¿sabes? Ellos mantienen pues esta relación amorosa ya estando ya libre y queda embarazada. Y el tipo al enterarse que ella queda embarazada, la abandona. Se va y no la vuelve a buscar ni mucho menos. Y yo aquí fíjate que dentro de la investigación que hice, pude encontrar que había dos teorías. Lo más probable es que por la diferencia de edad, nuevamente retomamos, este hombre le llevaba por más de 50 años a esta adolescente, tuvo de dos opciones. O una, hizo que o provocó que ella pues perdiera la vida de este bebé, por no decir la palabra. O por otro lado, ella también terminó por adoptarlo, darlo en adopción, mejor En dicho. adopción. Ajá, exactamente. Sí, igual insistimos, ¿no? Esto no está corroborado, pero pues sí hay muchas teorías al respecto. No se supo qué pasó realmente con ese pequeño. O sea, y se queda así en la historia en blanco totalmente. Incluso si es que sigue con vida, yo creo que también sería bueno mantener ahí su perfil pues bajo, vamos a decir, o incluso un tanto anónimo para que no tenga repercusión. Porque Así yo es. sé que hasta la fecha hay personas que todavía siguen como con este linaje, por así decirlo, o siguen con el apellido de estas mujeres, los apellidos reales, Sí. y que prácticamente tratan de quitarse de encima ese apellido y ese peso, porque la gente lo sigue señalando incluso ahí en el lugar de los hechos, ¿eh? Es correcto. Sí, y bueno, ya en este momento de la historia, también antes de pasar al siguiente punto, por todo lo que estaba pasando, todo lo ocurrido, de lo que les contaba de Félix, este chico que pierde la vida a causa y a manos de Isidro, las hijas deciden mudarse, salir del pueblo y se van para El Salto, Jalisco. Una vez estando ahí, recordemos sus apellidos originales, que eran Torres Valenzuela. Estando aquí para que nadie la reconociera, se cambian el apellido a González Valenzuela, que es como mayormente se les conoce en todo este caso. Ya después de esto, pasó un tiempo y este hombre, según el papá, Isidro, fue visto en Jalisco ahora sí. Pero, insistimos, no hay ningún tipo de documentación que lo avale. Claro. Y bueno, 3 años después de que llegan ahí al Salto, es que ellas toman como una especie de un trabajo en una fábrica textil, que si de por sí no era el gran trabajo, o sea, recordemos que incluso para esa época las mujeres ni siquiera les hubieran dado trabajo, no sé ni cómo las consiguieron. O sea, aparte las tres, porque recordemos que Carmen, si era Carmen la que estaba con este hombre, ¿no? La que quedó embarazada. Ok, Carmen no estaba prácticamente con ellas. Las otras tres son las que encuentran el trabajo en una fábrica textil y que apenas y con eso alcanzaban para sobrevivir en su día a día. Sí, y es que aquí, como mencionas, o sea, ya llevamos 3 factores en la historia muy importantes entre muchos otros. El primero es la forma en que fueron educadas, toda la agresión que vivieron en casa y cómo se les obligaba a ver cómo les quitaban la vida a otras personas de formas brutales. 2, la sociedad en este tiempo, tenemos que también tener muy en cuenta que estamos hablando de una época donde la mujer no podía ni votar. La mujer era totalmente agredida por el marido y la sociedad lo veía como algo normal, como algo correcto. Claro, tenía que ser sumisa. Una opresión, exactamente. Y el tercer factor, la pobreza, que sabemos que eran personas de bajo recurso. Obviamente esto no justifica nada de lo que va a pasar a continuación o que les vamos a relatar, pero son 3 factores muy importantes que tenemos que tener en cuenta hasta el momento. Sí, claro, y hablamos que después de esto, 3 años después, la hija Carmen, quien estaba desaparecida o no estaba con la familia, es que encuentra a otro hombre de nombre Jesús Vargas, que lo conocían con el apodo de El Gato. Bueno, este hombre prácticamente era un vividor, por no decir otra palabra. El hombre era adicto a ciertas sustancias, también tenía problemas con bebidas embriagantes y ella aún así mantiene una relación amorosa con él. Se junta con él, se va a vivir, tenían un negocio que llevaban pues de la mano los dos juntos y prácticamente él es el encargado de llevar ese negocio a la ruina. Los deja en bancarrota, Carmen pues queda muy mal. A partir de esto es que ella decide regresar con sus hermanas aquí al Salto, a Jalisco, y es en donde ella, ya con la noción de cómo funciona más o menos un negocio, decide abrir un negocio junto con sus hermanas, pero ya con, digamos que, el dinero que sus padres le habían dejado, porque recordemos que para este punto los papás ya habían perdido la vida. Exactamente, y justamente con ese dinero y otro poco que ellas tenían ya ahorrado, es que deciden abrir un burro. Para las personas que no sepan qué es este lugar, pues en términos muy generales, es un lugar donde se
ofrece una intimidad. Un servicio íntimo, a cambio de un pago o dinero más específicamente, ¿no? Obviamente Delfina sabía que esto era completamente ilegal y aún así decidió abrir este negocio de manera clandestina. Es aquí cuando ya cada uno empieza a asumir un rol en específico. Delfina, la líder. Que si otra hermana, las finanzas. Otra, relaciones públicas, lo digo muy entre comillas. Entonces, cada una ya tenía como este rol exacto, específico. Y fue así que Delfina seguía como consiguiendo contactos dentro del gobierno para que no cerraran, a cambio de estos favores íntimos con gente de poder. Y no fue hasta que en alguna noche hubo una pelea que se menciona que el hijo de Delfina también estuvo ahí presente. Delfina hasta este punto trabajaba en este lugar con ellas y les ayudaba incluso también tanto en vigilancia como en otros aspectos. Bueno, esta noche hay una pelea y es así como las autoridades se dan cuenta del lugar y es cuando deciden ir, se dan cuenta de todo el changarro que pues era ilegal. Claro. Y le cierran. Se dice también ahí, hay un rumor de que el hijo de Delfina fue en ese lugar en donde pierde la vida. En 1954, Delfina no se queda con los brazos cruzados y ella decide abrir un nuevo establecimiento, el tal mentado, el Guadalajara de Noche, que está ubicado en Lagos de Moreno, en Jalisco. Bueno, este lugar digamos que ya tenía mayor posicionamiento, ya la gente lo ubicaba y no solamente porque pues entre personas ahí dentro del lugar se iban contando, sino que en este caso el propio alcalde del lugar ya les había autorizado permisos. Y no solo el alcalde, también a cambio de favores íntimos e incluso también un pago monetario, militares, policías, gente con mucho poder estaban de acuerdo que este o este estuviera prácticamente abierto. Incluso hasta la Secretaría de Salud estuvo ahí involucrado porque eran quienes emitían tarjetas de verificación, por así decir, de salud que constataba la salud positiva, vamos a decir, de las chicas que trabajaban en estos lugares en contra de su voluntad, diciendo que estaban sanas. Claro. Para que los clientes de estos lugares estuvieran tranquilos. O sea, quienes trabajaban eran chicas, y me refiero a adolescentes y niñas que tenían entre 12, 13 y ese rango de edad de años. 12, 13, 14, 15 años. Para este punto, los militares y la gente que trabajaba de la mano de las hermanas González se dedicaban a ir a las rancherías y a los pueblos cercanos. Esta gente iba con las familias específicamente pobres o de escasos recursos y les ofrecían a sus hijas menores de edad una vida mejor. Les prometían, o esta falsa promesa les hacían de que iban a trabajar como empleadas del hogar y que iban a mejorar, que iban a tener educación, que les iba a ir bien económicamente, que incluso parte del dinero les iban a regresar a estas familias, cosa que nunca ocurrió, cosa que realmente pues nunca existió. Y ojo, que muchas de estas niñas o menores incluso iban en contra de su voluntad. O sea, quienes se negaban a ir ¿como empleadas? Exacto. Estos hombres, los militares, los policías y la gente las esperaba en una esquina, en algún lugar, y prácticamente las llevaban en contra de su voluntad. Sí, y es que aparte, una vez que ya estaban en esta clase de lugares, lo que pasaba es que ante las hermanas, estas 4 mujeres, hacían que se despojaran estas pequeñas de todo lo que trajeran, incluyendo ropa. Y una vez que estaban así, las ponían en ciertas posiciones para examinarlas, como si de animales se tratara. Claro. Además de esto, había una frase que te juro que me da mucho asco de escucharla o de siquiera decirla, porque sé lo que significaba, que era algo así como: tienen suficiente carne. Ay. Al decir esto, era una especie de autorización para que los involucrados, los empleados que trabajaban en este lugar, hombres, primero abusaran de ellas antes de ofrecerlas a los clientes del bar. Si ellas se resistían, si gritaban, obviamente a bola de golpes, las callaban. Era una brutalidad, no tiene nombre. También después de esto, las bañaban con cubetazos de agua helada y hacían que se vistieran con vestidos muy cortos para que más tarde fueran a ofrecerse a los clientes o la clientela de estos lugares. Y yo creo que era más que obvio el por qué no se iban de ahí, ¿no? Sí, es que, o sea, ellas siempre estaban bajo amenaza. Cada minuto que ellas estaban ahí, su vida corría riesgo totalmente. Además, se usaba mucho este tema de las madronas,
que son estas personas que están encargadas de encaminarlas, de decirles qué tienen que hacer, cómo se tienen que comportar, cómo se tienen que vestir. Claro, una madre. E incluso también se le conoce como un proxi, ¿no? También. Que ya sea que sean menores o mayores de edad, digamos que les cobran como cierto porcentaje de sus ganancias, lo digo entre comillas, a cambio de favores íntimos. Correcto. Por decirte algo, si una persona es obligada o trabaja voluntariamente sobre ello y está en cierta zona o en cierto establecimiento, tiene que pagar, lo digo nuevamente entre comillas, como un derecho de piso. Y entonces parte de esas ganancias se tiene que ir hacia la o Sí, y es que les cobraban por absolutamente todo, desde lo que comían, vestían, como dices, el piso o donde estaban viviendo, que era en contra de su voluntad. Por poner un ejemplo, o sea, si ahorita te vendían un jitomate en 10 pesos, a ellas se los cobraban en 100. Sí, o sea, era bárbaro, exactamente. Y esta era la manera de obligarlas a trabajar para ellas. Pero además de todo, no vayan a creer que por lo menos comían bien. O sea, era, si bien les iba, y a veces, porque a veces ni de comer les daban, era un caldo o un plato de frijoles y algunas tortillas echadas a perder, y eso, o sea, algo impactante. Y por si fuera poco, para que hubiera más clientes satisfechos, o yo le diría cerdos satisfechos, comienza una búsqueda, una cacería por toda la República Mexicana de pequeñas entre 12 a 15 años de edad. Por si fuera poco, ya que estaba muy aterrorizada la sociedad en este pueblo donde ellas estaban. Para esto, María de Jesús, la hermana más chica, tenía una conocida. Esta conocida tenía también un bulo, y digamos que era de mayor clase, clase, así le decían tontamente, ¿no? Estaba en mejor ubicación, tenía mejores clientes y obviamente mejores ganancias, que era lo que le importaba. Claro. Este lugar se llamaba la Casa Blanca y María de Jesús se empeña en tener este lugar y de alguna forma lo consigue, pero una vez que es dueña, ve que no le va tan bien, o sea, no tiene tantos clientes como ella quisiera. Entonces, ella conoce a un tipo que hay rumores que se piensa que fue su pareja, que se involucró sentimentalmente con este tipo, y él tenía una propiedad, una casa, y le dice, oye, cámbiate para acá. Y ella acepta, se muda su negocio a esta nueva ubicación y le empieza a ir de maravilla. A este lugar lo nombra como la Barca de Oro. Oye, Fer, ¿y quién era este tipo? Ah, bueno, pues nada más y nada menos un tipo que apodaban como el Poquianchis. De ahí fue que las nombraban a ellas también. Exactamente, primero a María de Jesús y después a las hermanas. Es correcto. Y que para 1962 es cuando aquí el gobierno de Guanajuato empieza a cerrar todos estos negocios, todos los que estaban de manera clandestinas, y digamos que todos los y que tenían las hermanas Poquianchis prácticamente son cerrados. Solamente quedó uno abierto, que era el que estaba en Jalisco, el Guadalajara de Noche. Bueno, a partir de aquí, Eva decide irse a Matamoros, Tamaulipas, y aquí abre su propio llamado La Piernuda. Que en este lugar todavía háganme el favor que esta mujer les pide a sus hermanas, oigan, mándenme chicas a mi negocio porque ahorita no tengo el sustento, el dinero para invertir en empleados para que vayan a buscar pequeñas para mi negocio. Y se las mandan, sí, o sea... Sí, tiempo después Delfina es quien manda estas, digamos como esta carne joven a este lugar, a Tamaulipas. Pero aún así, Delfina quería juntar a todas las hermanas. Como que siento o creo que ella como que había visto, tenía una amplia visión de que juntas les iba mejor. Así es. Y es así que decide adquirir un rancho llamado Lomas del Ángel. Este lugar queda en Guanajuato. Y prácticamente aquí realizaban lo mismo que hacían en todos los demás burdeles. Tanto las hermanas como sus ayudantes iban en búsqueda de menores, de adolescentes, de mujeres prácticamente que les sirvieran como carne, entre comillas, como carne nueva, para atender a sus clientes ahora en este rancho. Es hasta enero de 1964 que una chica de nombre Catalina Ortega logra escabullirse de este lugar, de este rancho, y camina por kilómetros hasta que se topa con su familia. Una vez que está con ellas, digamos que de forma segura, van ahora con las autoridades y es hasta el 14 de enero que levantan una orden de aprehensión. Ella, junto con la familia y las autoridades, van directamente al rancho a buscar tanto a las hermanas
como a todas las demás chicas que estaban ahí en contra de su voluntad. Sí. Ella les explica específicamente en dónde estaba cada cosa, cada persona y en dónde se situaban. Y es ahí donde las autoridades detienen a Delfina, que es la hermana mayor, y a la hermana menor, que es María de Jesús. Sí. Perfecto. Y Eva, prácticamente, la otra hermana, se fuga. Sí. Es hasta el 25 de enero de ese año, del 64, que una revista bajo el nombre de Alarma publica, digamos que un comunicado con la foto de estas hermanas en la portada. Y es gracias a esta portada de esta revista que se hace el caso prácticamente más mediático y la gente le empieza a ubicar. Sí, y empieza también a cubrir esta nota, este caso, también por parte de la radio, los periódicos, hasta la propia televisión, que no era tan usada como en la actualidad, pero aún así todos los medios de comunicación empezaron a expandir todo este caso y la información de él, ¿no? Oye, Fer, ¿y se sabe acerca de qué ocurrió en las primeras investigaciones? Sí, es que, mira, cuando todo esto ya es público, precisamente por los medios de comunicación, ya la gente estaba harta, estaba cansada, y no vayan a creer que la policía o las autoridades fueron tras ellas por hacer lo correcto, sino por presión social totalmente. Además de que cuando empiezan estas investigaciones, llegan a este lugar, y también por la información que brinda Catalina, la chica que se logra escapar de este lugar, se dan cuenta que había cuerpos, esqueletos enterrados debajo de la tierra de este terreno. O sea, una cosa bárbara. Y no nada más eran mujeres, eran también pequeños, eran hombres que se piensa que eran clientes, y también pequeñitos que no alcanzaron ni a nacer porque se los sacaban a bola de patadas. O sea, qué gente tan más enferma, ¿eh? De hecho, también yo sé de este caso que no solamente las chicas fungían como parte de carne o un objeto más que ellas usaban para atender a sus clientes, sino que también las usaban como hasta cierto punto esclavas de las hermanas. Es decir, las ayudaban a barrer, a recoger la casa, hacían prácticamente de todo por un pago o un sueldo mínimo, o que no les alcanzaba. O que no les daban también. Exacto. Pero mira, si te soy muy honesta de lo que estás comentando, o sea, sí, no le voy a quitar el peso y la gravedad que tiene esto, pero creo que es lo más leve que tuvieron que vivir, Sergio. O sea, estoy hablando de una información que les voy a contar en este momento que a mí por lo menos me dejó con la boca abierta. Resulta que cuando estas jóvenes ya no les servían, tal cual les llamaban de esta manera, ya sea porque estaban enfermas, porque estaban embarazadas, porque no querían siquiera, o sea, escuchen esto, no querían sonreír a los clientes o hacer las bajezas y las marranadas que ellos querían, o también porque tenían 25 años, porque las consideraban como viejas ya, que ya no eran útiles, las mandaban con un maldito enfermo que le apodaban el verdugo. Este tipo se llamaba Salvador Estrada Bocanegra. Que no es mi pariente, aclaro no, desde ahorita. Por favor, o sea, primero lo que hacía este tipo era que las aislaba del resto y las mantenía durante días cautivas en cierta habitación, en un cuarto, en un pequeño espacio muy, muy pequeño, muy reducido. Y pasaban días enteros sin darles un plato de comida, ni una tortilla, algo de tomar, nada. Días enteros. Y si las iba a visitar, era únicamente para patearlas, para pegarles con una tabla que tenía clavos. Una escoria total. Sí, o sea, totalmente. No, y es lo más leve, Sergio. Porque también o calentaba planchas al rojo vivo y les quemaba la piel. Si no, o si estaba muy aburrido este desgraciado, las subía a la azotea y las aventaba para ver cómo se quebraban los huesos en el piso. Y si por alguna razón estaban todavía con vida, él iba hacia un hoyo dentro del mismo terreno del rancho y las enterraba vivas. Qué maldito, no te lo puedo creer, Sí, no tiene nombre, la verdad. Oye, Sergio, dentro de tu investigación, de casualidad, tendremos una lista de las personas que servían como empleados directos tal vez, y cuál era su función, su rol. Tal vez no como clientes, pero sí los más allegados a ellas. Sí, mira, déjalo, voy a buscar aquí. Sí. Pero mientras tanto, sí te puedo decir que la verdad, tanto Salvador como toda la gente que está involucrada, para mí me parecen las personas más asquerosas que puedan haber inhumanas existido. Y no solamente por ello, sino la corrupción tan grande que tuvo que haber pasado como para que dejaran que todo esto ocurriera sin levantar por lo menos una denuncia o algo por el estilo. De verdad, me parece increíble. Mira, aquí tengo la lista. Sí, a ver.
Mira, por un lado tenemos a el chofer y el ayudante, Ok. que eran encargados de transportar a todas estas víctimas. Los nombres: Francisco Camarena García y Enrique Rodríguez Ramírez. Tenemos al guardaespaldas y cuidador del burdel, llamado Hermenegildo Zúñiga. Este tipo era nada más y nada menos que el ex capitán del ejército y pues era apodado como el Águila Negra. Digamos que era como el líder de todo esta, ¿cómo te digo? Como armada que iba en búsqueda de estas niñas como para prácticamente llevarlas y tenerlas en contra de su voluntad. Y aparte tengo entendido que él era pareja sentimental de la Delfina. cabeza, ¿no? Sí, de Delfina, era su amante, por así decirlo. Tenemos también al velador y cuidador del rancho, José Facio Santos, y por último al verdugo, que ya lo mencionaste antes, Salvador Estrada Bocanegra. Algo extraordinariamente triste, Fer, y que comúnmente ocurre dentro de todo este tipo de red de trata, en donde incluso las víctimas pasan a ser ahora victimarias. Entonces, aquí por ejemplo hay el caso de una chica a la cual apodaban la Picochulo, que esta mujer, ya siendo mayor, por así decirlo, de edad, ahora con todos los nuevos reclutas o todas estas pequeñas menores de edad, las trataba pero en condiciones pésimas. Ahora ella se había convertido en una madura. Y esto también es testimonio por parte de una de las, digamos que personas que pudo o que logró salir con vida de este lugar. Recordemos que Catalina, la chica que había escapado en enero del 64, da aviso a las autoridades van, prácticamente salvan a todas estas mujeres que estaban en contra de su voluntad y muchas de ellas empiezan a dar testimonios que es a causa o a raíz del cual a las hermanas, a las Poquianchis, las detienen y empiezan con su condena. Yo nada más quiero aquí comentar algo al respecto sobre lo que nos contaste de la víctima que después fue victimaria. Creo que son casos muy delicados y tenemos que tener mucho cuidado con no rebasar esta pequeña y delgadita línea de juzgar a este tipo de personas. ¿Por qué? Porque están bajo una situación, un contexto de que es tu pellejo o es el mío, Sergio. Entonces se trata de supervivencia, ¿sabes? No es como que ellas tuvieran realmente opción a hacer ese tipo de cosas tan horribles. Entonces solamente dejar eso sobre la mesa, tener mucho cuidado con no juzgar a las víctimas. Para toda nuestra audiencia, este caso Fer y yo lo investigamos juntos y hay una serie de mitos que giran en torno a toda la historia de las Poquianchis. Mitos que incluso se escapan de lo que realmente pudo haber ocurrido. Sí, dentro de lo que está confirmado como verídico en el caso. ¿Puedo comenzar con el mío, Fer? Por favor, sí. Bueno, resulta que se dice que en 1963 las Poquianchis realizaban ritos satánicos con estas mujeres que acaban de llegar, digamos que a los burdeles o como nueva carne o carne nueva. La cosa es que cuando llegaba una recluta, ellas las amarraban de todas las extremidades, les amordazaban la boca y a un gallo lo tomaban, lo abrían y todo el flujo sanguíneo lo dejaban caer por el cuerpo de cada una de estas mujeres. ¿De las Poquianchis o de...? No, de las reclutas. Llegaba una recluta nueva, las Poquianchis las amarraban, las amordazaban y dejaban caer el flujo sanguíneo. Okay. Una vez pasando esto, ellas invitaban a toda esta bola de imbéciles que te acabo de mencionar que estaban como ayudantes y uno a uno iban abusando físicamente de estas menores. Para que al final, si no es poco, llegaban ahora con un perro o un macho cabrío y supuestamente ahora las Poquianchis obligaban a esta recluta que ya había sido agredida físicamente a que ahora ellas cometieran un acto sexual con este animal. O sea, imagínate qué nivel de bajeza y de asquerosidad por si esto fue realmente cierto, ¿sabes? Qué fuerte lo que nos acabas de contar, Sergio. La verdad me dejaste en shock. Yo les quiero contar de un mito en donde se cuenta que las mujeres, aún estando con vida y también antes de enterrarlas, les arrancaban la carne. Lo que quedaba de ellas. Sí, para irlas a vender al mercado por kilo, 3 pesos el kilo. O sea, hay muchísimos mitos alrededor de este caso. Creo que estos son los dos más fuertes dentro de lo que cabe, porque todos son muy, muy fuertes. Que si te soy muy honesta, creo que no lo pondría en tela de juicio si lo hicieron o no. O sea, claro, la probabilidad estaba porque eran, o sea, no tenían escrúpulos en lo más mínimo y únicamente querían sacar dinero de como fuera.
Pero bueno, ya para ir cerrando poco a poco este episodio, vámonos a viajar en el tiempo hasta el año de 1964, cuando por fin las capturan. Estas mujeres fueron trasladadas al penal de Irapuato, y estando aquí, la sociedad empezó a presionar muchísimo a las autoridades, porque si no las agarraban pues las autoridades, los policías, la propia gente las iba a linchar. O sea, ya no tenían opción. Entonces, todo este proceso dura meses enteros, porque pues ellas negaban todo. ¿Cómo era posible que una hija de Dios, una creyente del Todopoderoso, iba a hacer algo tan atroz? Porque aparte, esto también no lo mencionamos, pero las poquianchis, cuando se presentaban ante la sociedad, eran personas sumamente religiosas, eran personas que eran muy creyentes. Iban a misa. Y eran dadivosas. Sí. O sea, se cuenta, incluso la gente que vive alrededor de este lugar en donde tenían sus casas, es que estas mujeres, con los niños específicamente, les daban regalos, les daban dinero, juguetes. Por ejemplo, las posadas en Navidad eran espléndidas. O sea, daban no solamente comida, sino también este tipo de dinero, de obsequios, que podrían ser como muy significativos para las personas que podrían vivir en un escaso recurso. Entonces, digamos que es que ellas tenían una doble vida. Esta imagen que pintaban ante la sociedad eran como las santas palomitas, cuando por detrás eran un vil cuervo. Sí. De hecho, se encontraron al final, así como tan buenas que se pintaban, 91 cuerpos enterrados en el área de este rancho, que se piensa en total que llegaron a tener hasta 150 víctimas. O sea, claro, todavía se estuvo como en investigación durante un tiempo. Ellas fallecen dentro de prisión. Uh-huh. 2 de ellas fallecen dentro de prisión. Recordemos que Carmen, la tercera hermana, ya había fallecido anteriormente por cáncer. Uh-huh. La primera, que era Delfina, fallece en el 68. Hay 2 versiones aquí, uh-huh, y una combinada, que está medio extraña. La primera versión de su fallecimiento es que un día, de la nada, le cae una cubeta llena de cemento en la cabeza. Así extraño, ¿sí? 2 es que hubo un derrame cerebral, una hemorragia. O puede ser ser combinada. Uh-huh. Supuestamente que había un albañil en la zona y casualmente lleva pasando ahí encerrada y ¡pam! Ajá. Le cae la cubeta de cemento y esto causa la hemorragia cerebral. También después María Luisa fallece igualmente que Carmen por cáncer dentro de prisión en el 84. Y finalmente María de Jesús termina su condena dentro de Guanajuato. Y ella sí alcanza a salir de prisión, sí cumple su condena, porque en total les habían dado 40 años, que era el máximo en aquellas épocas. Uh-huh. Ella sale y conoce a un tipo que tenía unos 70 y tantos años dentro de prisión. Y se casan cuando están afuera. Ya libres. Y fallecen en el 90. Ajá. Wow. O sea, hay muchas historias de personas, uh-huh, que supuestamente conocieron a esta mujer dentro de prisión. Por ejemplo, guardias y cosas por el estilo, en donde decían que la veían constantemente rezando dentro de su celda. O sea, con velas. Nunca y con santos. Su religión. No, o sea, todavía una total hipocresía, a mi parecer. Sí. Total. Y mira, fíjate, algo que mencionaste ahorita sobre los cuerpos que fueron encontrados, así con certeza son 91 los que están confirmados. Sí. Más aparte otros 3-4 que encontraban dentro de los que no estaban en este rancho, sino en los demás lugares que ya los mencionamos, en El Salto, uh-huh, entre otros lugares. Pero en 2002 había una constructora cerca de este lugar, del rancho, que al momento de excavar para construir, encuentran un pozo con más de 120 restos de personas. Cuando mandan a hacer estas pruebas de ADN, se dan cuenta que databan de esos años, del 64, de los 60, de los 50, a finales de los 50. Entonces se cree y se piensa que se asocian estos casos a también pues los actos que cometieron las poquianchis. Y no obstante, también yo me di a la tarea de investigar un poco más acerca de la actualidad, qué es, uh-huh, lo que pasa dentro de esa zona. Y resulta que en 2019 la BBC sacó una nota totalmente real en donde menciona que a 1:20 más o menos de este lugar se encontró también otro pozo, pero con 120 bolsas también llenos de restos de personas. Eso no está confirmado, ¿verdad? Está confirmado, pero que no fueron de ellas, no se sabe aún, pero están analizando como parte de este ADN para ver más o menos de qué año pudiesen datar. Entonces imagínate, si también se les adjudica esto a las poquianchis, estamos hablando de unas
seriales no solamente más grandes en México, sino del mundo. Así es, yo había escuchado también sobre otro pozo que encuentran también una constructora, pero con 20 cuerpos. Yo nada más dejo ahí el dato, ya lo que ustedes piensen pues está perfecto, pero este lugar, este pozo, estaba a 1 kilómetro de una de las ubicaciones de donde trabajaban y estaban las poquianchis. Víctimas también, no lo sabemos. Pero bueno, Serge, vamos a pasarnos para las conclusiones de este caso. ¿Qué piensas? ¿Sabemos algo al respecto tal vez de qué pasa con esas construcciones? ¿Todavía están de pie? ¿Algo por el estilo? Mira, las construcciones pues en todos lados van a existir. Claro. ¿Qué te puedo decir de conclusión? Que estas mujeres eran una completa basura, que la verdad 40 años para mí se me hacen poco. Sí, digo, era la máxima en este momento. Claro, ¿no? pero relativamente a comparación de la cantidad de cuerpos que estas mujeres le quitaron la vida, o a los cuerpos a los cuales les quitaron la vida, se me hace increíble que solamente hayan sido 40 años. Sí. ¿Sabes? Creo que también aquí hablamos mucho acerca de la corrupción que existe dentro del gobierno, incluso en la actualidad. Uh-huh. ¿Cuántas cosas no llegan a pasar? Y el mismo gobierno, bajita la mano, no dice nada, porque pues estamos de la mano con otro... No quiero hablar de más, pero con incluso crímenes organizados, o estoy de la mano con otro tipo de personas que tienen cierto poder, incluso más que el mismo gobierno de aquí de México, y que cometen N cantidad de actos y no les dice nada, o no hace nada al respecto, incluso con evidencias, con pruebas, con miles de cosas y datos que te pueden llevar incluso no solo a encarcelarte, sino a algo incluso mayor. El gobierno prácticamente se pone del lado de quien mejor le convenga. Es algo que yo te puedo opinar desde ahorita. Te puedo también decir acerca de que pues en la actualidad también llega a ocurrir en muchas ocasiones de cuántas personas que viven en situación precaria o en situación de pobreza aceptan y creen lo que cualquier persona les llega a decir con una mejor pinta. Sí. Si yo aparezco con cierto estilo, cierta imagen y te pinto de que, oye, a tus hijos menores de edad yo les voy a dar una mejor vida, confía en mí. ¿Pero qué crees? Que yo me dedico a vender sus órganos. Y por ejemplo, o sea, ahorita que me estoy acordando, en los años 80 en Perú hubo un caso muy similar a este, en donde también había mujeres que trabajaban en un burdel en contra de su voluntad y de la misma manera se llamaba ¿cómo se llamaba? Cañitas. O sea, imagínate, Cañitas se llamaba el lugar ahí en Perú en los 80, en donde también se cobraron cantidad de víctimas a cambio de estos favores sexuales. Misma forma, a partir de cierta edad ya no me servías a mí como objeto, ya no me sirves como producto para venderle a los clientes, pues mejor te quito la vida. O también a finales de los 90 con una pareja que, si no mal recuerdo, se situaba en Estados Unidos, uh-huh, en Arizona, si no mal recuerdo ahorita, que lo que ellos hacían era como una fábrica de bebés. Más Dios. O menos sabrás a lo que voy. Sí, supongo que era como algo así de que a las chicas les obligaban a embarazarse y comerciaban con el pequeño. Con el pequeño. O sea, y una vez que la mujer ya no le era fértil, también les quitaban la vida. Entonces hablamos de una serie de actos que hasta la fecha perduran y que no solamente en esta zona en México, sino en todo el mundo. Y que cuánta crueldad no puede existir dentro de este mismo mundo como para no respondernos a una pregunta que pudiésemos hacer. ¿Realmente el ser humano es malvado por su propia cuenta o algo los incita a ser malvados? ¿Tú qué opinas, Fer? Es muy cierto, Sergio, que se suele decir que no hay mujeres agresoras. Y este caso deja en total evidencia que esto es más que falso. Claramente son agresoras, por ejemplo, estas mujeres que hicieron todas estas atrocidades. Lo comento porque suele haber estos discursos de que solamente son los hombres quienes agreden a mujeres. Digo, si hablamos estadísticamente, claro que hay un reporte mucho más elevado de este tipo de violencia, de intrafamiliar principalmente, ¿no? Que el hijo a la esposa, a la mamá, papá, a tu pareja, mamá, exactamente. Esto les comentaba también en otro episodio dentro de la cifra negra de la delincuencia, que es este ejemplo que les ponía del 10% de lo que se conoce contra el 90%, ¿no? Que no se conoce, pero sabemos que existe. Entonces, dentro de lo reportado, sí es mayor la estadística, pero no hay que perder de vista que también existen mujeres agresoras. Yo en lo personal conozco mujeres agresoras, entonces solo no lo perdamos de vista. Hoy también me gustaría contarles un poco sobre las familias criminógenas. Hablamos de un núcleo que
desarrolla o se puede desarrollar una conducta antisocial. También hablamos y se trata de que es aprendida de forma totalmente errónea la forma en cómo socializamos con el resto de personas. Recordemos, ya también lo hemos mencionado anteriormente, que el núcleo de la familia es este primer grupo con quien aprendemos a socializar y aprendemos muchas cosas muy importantes para nuestro futuro ya como adultos. ¿Qué pasa si crecemos en una familia de este tipo? ¿Qué vamos a aprender? Se normaliza y seguimos con cierto patrón. Ahora, si hablamos de genealogías, que para las personas que no sepan qué es esto, ¿tú sabes, has escuchado sobre esto, Sergio? No, a ver, cuéntame. Bueno, se los explico de la forma más sencilla posible. Tomemos en cuenta o imaginemos todo un árbol genealógico, que son toda la familia que existe de ascendencia y descendencia dentro de un núcleo familiar. Estas genealogías investigan, analizan más una línea de descendencia más que tomar en cuenta todo este árbol genealógico. Ok, o sea, te vas como solamente por la línea del papá, el abuelito del papá, el tatarabuelo del papá, etcétera, etcétera. Exactamente. Okay. Y hay muchas investigaciones sobre esto, sobre la criminalidad y la descendencia o ascendencia. Y hay una que me parece muy importante que les quiero contar al respecto, que es sobre la familia Yuk o Yukes de Dugdale. Dugdale era un hombre que era un taquígrafo y él estaba muy preocupado por la mejora social, pero principalmente en las prisiones de Nueva York. Él empieza una investigación porque en una de estas visitas él se da cuenta que muchos de los prisioneros están emparentados entre sí. Entonces se da cuenta que también ya sea los papás, los abuelos, los hermanos, hijos, estaban de alguna forma involucrados o también cumpliendo una condena. Y él da con los siguientes resultados. Obviamente este nombre de Yuk o Yukes no es real, él lo pone o es un sobrenombre que pone para cuidar la privacidad de la investigación, persona. Claro. Sí. Esta investigación arroja 709 descendientes. Ay. O sea, fue una investigación muy, muy amplia, de los cuales 77 fueron delincuentes. Delincuentes directos en un acto muy similar de donde empieza toda esta investigación. También 202 estuvieron involucrados en algún tema de prostitución o que eran dueños de o mujeres que se dedicaban a esto. Y también 142 vagabundos o personas que en situación de calle con ciertos vicios, ya sabes, o sea, sin futuros prometedores, claro, etcétera, ¿no? Hubo otros montos del total. O sea, estamos hablando de casi el 30% de que siguen el mismo patrón. Y este estudio es muy interesante también y resalta entre muchos otros porque propone la idea de que el entorno es exactamente igual de relevante para el desarrollo, así como la propia herencia. Y esto comprobaría muchas teorías hereditarias, pero, ojo aquí, hay muchos autores que están a favor, otros en contra y otros toman un pedazo de esto y crean nuevas teorías. Siempre existe un mar de teorías al respecto dentro de la criminología. Y ya para terminar, fíjate que estaba escuchando sobre un caso muy interesante que son dos mujeres que actualmente están cumpliendo una condena. Ellas ya son mamás. Y ellas lanzan un mensaje muy poderoso a las personas que las escuchan o las ven o saben de su caso. Su historia es la siguiente, se las cuento ya muy brevemente. Resulta que cuando ellas eran pequeñas, bueno, ya tendrán unos 7, 8 años y ya pues se daban cuenta de qué pasaba en su casa, en su entorno, claro. Y ellas sabían que había una persona siempre diferente en la habitación de al lado, amarrada en contra de su voluntad. Sus papás se dedicaban a privar de la libertad a otras personas y cobrar por el rescate. Entonces, ya te imaginarás en qué contexto crecen. Sí. Y ellas normalizan todo eso, además que fueron educadas para que ellas no confesaran nada, mintieran siempre y mantuvieran todo esto en secreto. Ya cuando crecen más, ya más o menos casi a la mayoría de edad, un poco más grandes todavía, la policía da con su familia. Pero pues eran sus papás quienes hacían todo esto, sus hermanos, o sea, estaban involucradas varias personas muy muy cercanas a ellas. ¿Y qué pasó? No nada más agarran a sus papás, también ellas van por no haber dado aviso a las autoridades. Exacto. Yo lo pongo aquí que yo digo que es muy difícil tomar una decisión de estas, de entregar tal vez a tu familia o a alguien que amas, pero si sabes cuánto daño están haciendo, claro, y es que no se termina ahí nada más como, pues ellas están cumpliendo ya la condena también. Es una cadena, Sergio. Totalmente es una cadena. Ellas, por ejemplo, son mamás.
Sus hijos van a crecer sin padres o sin madres porque sus papás ya no están con ellas también. Están solos. Y en muchas estadísticas, muchas investigaciones criminales, también se ha determinado que la mayoría de casos empiezan una carrera criminal dentro de la adolescencia. Uh-huh. ¿Por qué? Por varios factores. Porque no están papás, porque están ausentes. Desapego, porque hay maltrato y se salen de casa y van a buscar ciertos grupos para ser aceptados, para pertenecer. Entonces es una cadena que no va a terminar ahí, ¿sabes? Es una cadena de consecuencias. Sí, tener como en cuenta esta parte que dices de no solamente como tu entorno, sino también la parte de tu genética, tu herencia. Y digo, claro, ahorita hiciste una pregunta bastante interesante que también creo que a la audiencia les quedaría, ¿no? Como en la parte de ustedes entregarían a su familia sabiendo que están haciendo un acto así de inmoral a este nivel de fuerte. Porque a ver, no es por justificar, no es por darles como voto a favor de las personas, pero supongamos en mi familia, ¿no? Sí. Es un decir, entre comillas, se vive una violencia tanto intrafamiliar, hay gritos, hay insultos, de repente puede haber alguno que otro golpe, pero queda en el núcleo. Claro. Ya cuando transgrede a una tercera persona, o en este caso que privaron de la libertad a N cantidad de personas, ahí es cuando te empiezas a poner sobre la balanza. Empiezo y le digo a las autoridades o me quedo callado porque es mi familia. Bueno, es que bajo ese contexto que estás poniendo, o sea, también si uno mismo está sufriendo violencia dentro de su casa, o sea, no es como que piensen los demás, o sea, también estás dentro de una burbuja, Sergio, que estás normalizando, insisto. Entonces claro, es muy complejo tomar una decisión así. Si tú estás pasando por algo así o algo similar, no directamente igual, pero pues, sí, similar. Claro, o sea, es que te voy a decir algo, también es muy cierto en cuestión a nivel psicología, que es muy difícil salir como de esta idea o esta ideología, o ideologema, mejor dicho, donde tú creces pensando que tu familia es como el núcleo al que tienes que regresar. Y que pese a que haya este tipo de violencia, de que todo lo que exista, agresiones verbales, físicas, tú tienes que volver y prácticamente serle leal a tu familia, pese a lo que ocurra. Tenemos esa mala creencia, ese mal hábito, digamos que se nos arraigó o se nos impuso esa falsa creencia. Entonces siento que tenemos nosotros como personas autónomas, que salir de esa burbuja y de ese mal pensamiento para empezar a diferenciar en qué es lo bueno y malo para nosotros y no para la gente con la que convivimos y que nos impuso prácticamente esa idea. Claro. Ustedes por favor respondan en los comentarios si serían capaces de algo así para cumplir con las normas que nos dicta la sociedad y las propias leyes dependiendo de su país. ¿Meterían, confesarían, delatarían a su propia familia? Dejen en los comentarios y no nos vamos sin antes dar las invocaciones de esta noche. Ok, yo quiero comenzar con Michelle Evaru, quien es miembro Caldero, y dice: gracias por tan buen contenido, Miguel, Fer y Sergio. Llevo un tiempo suscrita como miembro y se siente bien apoyarlos en este lindo proyecto. Como parte de los patrocinadores de este canal, un saludito, me haría feliz. Muchas gracias, querida Michelle. Te mando un besote. 1000 besos. Tengo también de este lado a Dulce Launeria 7016, quien es miembro Escoba Voladora, y menciona: genial, ya extrañaba ver sus videos, les mando saludos Sergio, Fer y Miguel. Y tengo de este lado también a Silvia Villalobos 3482, quien es miembro Calabaza, y dice: cada episodio es mejor que el anterior. Ya no sé cuál de todos es mi favorito. Saludos chicos, de verdad amo demasiado su trabajo. Yo quiero invocar de este lado a Abigail Rojas 4295, es miembro fantasma. Me encanta el antipodcast y desde hace tiempo quería adquirir la membresía, hasta que al fin mi novio me la regaló. Muy bien por tu novio, ahí sí es. Los conozco desde los inicios y se ha vuelto mi podcast favorito. Incluso he llegado a recomendar el canal a algunos de mis estudiantes de secundaria, debido a que es increíble la perspectiva crítica con lo que abordan cada tema. Un saludo y un abrazo, Fer, Sergio y Miguel. Te mandamos muchos besotes y gracias por la recomendación, que nos ayuda mucho. También quiero invocar a Mónica Melisa Sánchez Galatú 6601, quien es miembro Caldero Mágico. Ajá. Y dice: hola Sergio, Fer y Miguel, cada sábado espero con ansias el episodio del día. Amo ser miembro de este canal lleno de misterio y temas interesantes. Muchas gracias por su esfuerzo y dedicación en cada video, los amo. Yo quiero mencionar a Esperanza González Socana 8949, quien es
Miembro Calabaza y dice: hola antiamigos. Ya estaba ansiosa por escucharlos como cada semana y como siempre me dejan satisfecha con sus temas. Aprendo mucho de ustedes y no me arrepiento de ser miembro ni tampoco de ser miembro en el curso de inglés del Dr. Miguel. Que por cierto, soy Miguel Idiomas, por favor. Soy Miguel Idiomas, un saludo hasta allá. Es el mejor. Los quiero mucho, chicos, que tengan una excelente semana y los espero la siguiente semana con otro nuevo video. Les mando muchos antiabrazos y bendiciones, querida Esperanza. Un besote y un abrazo también para ti. Y bueno, es así como nos despedimos de esta noche. Gracias por acompañarnos un domingo más. Ya nos vamos. Nosotros somos Sergio, Fer y Miguel y esto fue el Antipodcast. Les deseamos dulces pesadillas.